el ministro coordinador de gabinete, Livio Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Estuvo hace un tiempito y me hizo un comentario que la verdad que tenía razón. Me dijo en su momento, ya vamos a charlar de eso, pero quiero, para no olvidarme, hacer referencia a ese comentario. Livio Gutiérrez me dijo en su momento, con la macro no alcanza, la macro no llega a la gente. Y se refería a la macroeconomía dentro del gobierno nacional, que le había puesto todas las fichas a la macroeconomía. Pero eso ya vamos a charlar. Cuando ingresaba al estudio le decía 19 meses ya en el gobierno. Así es, 19 meses, un gobierno que tiene las dificultades propias de esta macro también y también de la micro. La verdad es que entendemos que hemos agarrado una situación compleja desde el punto de vista económico, con una inflación muy alta que se frenó, que también los gobiernos cuando tienen inflación definitivamente tienen un roleo desde el punto de vista inflacionario de ingresos coparticipables, de que más allá de que los números inflacionarios hacen que tu crecimiento coparticipable sea muy fuerte cada mes, nosotros hoy tenemos un crecimiento coparticipable del 1 o 2% mensual y la propia, digamos, estabilidad que hay en eso no podemos volcarlo a materia salarial. Es decir, vos tenés que toda la estructura salarial solamente por antigüedad te genera un 2% anual. Entonces, todo lo que tenga que ver con la cuestión inflacionaria realmente nos impacta muchísimo. Y bueno, creo que tenemos un Estado que sea en los últimos años no ha tenido una base en términos tributarios lo suficientemente activa para incorporar a más gente dentro del sistema tributario. Tenemos mucha informalidad y creo que eso sucedió por la sintonía que había entre algunos gobiernos nacionales y los gobernadores anteriores, que le hacía eso mucho más fácil. Es decir, yo no recaudo, si no recaudo no importa, me asisten con fondos extraordinarios por fuera del sistema coparticipable, algo que hoy todas las provincias lo saben ustedes. Eso hoy no sucede, es decir, Claro, no tenemos una base tributaria como puede tener otra provincia como Santa Fe o como Córdoba, que dependen de los recursos nacionales en un 60%, en un 58%. Nosotros dependemos en un sí, 85, sí. 86 o 87, depende del mes. Entonces es muy difícil volver a inculcar esa formalidad que necesitamos y además hemos tomado decisiones muy fuertes en materia tributaria. Es decir, el gobierno de Cedero ha definido en los próximos años bajar las alícuotas de ingresos brutos. Vamos a ser una de las 3 provincias con menor carga tributaria, pero sí tenemos que regular también que no estemos pescando en la misma pecera, sino que incorporemos la informalidad dentro de la Claro. formalidad para poder compensar eso. Creo que la provincia en ese marco se está desarrollando y tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en energías alternativas. Estuvimos el día viernes en Pampa del Infierno, la verdad que esa inversión que hay ahí es fantástica. Sí, sí. Estamos creando además y avalando nuevos parques solares en la provincia del Chaco. Saespeña, Tres Isletas, Quitiripi, Villángela. Villángela ya tiene uno y hay un trámite otro más. Creo que por ahí pasa, digo, el futuro de la provincia. Y bueno, hoy en Resistencia está lloviendo. Usted sabe que yo vivo con el pronóstico en la cabeza. Sí, En el sudeste no está lloviendo, pero tenemos hoy por hoy unas buenas expectativas en materia de trigo y tenemos girasol, muchísimas expectativas en materia de girasol por los precios internacionales y porque ha nacido todo el girasol. Es decir, tenemos situaciones meteorológicas complicadas porque cae un granizo de vez en cuando, pero ese granizo que hoy es inocuo, en diciembre te puede destruir la producción. Así que el Ministerio de Producción está trabajando también en la posibilidad de contratar un seguro multirriesgo, como se viene haciendo todos los últimos años, porque entendemos que hay que cuidar la producción y el girasol definitivamente se ha vuelto a reintegrar en la provincia como un cultivo importante. Y por otro lado, el algodón. El gobernador ha anunciado y además se está trabajando con el INTA, con una empresa privada, con la Asociación de Desmotadores, una nueva fibra generada con Gensus y otros más,
que es una fibra intermedia entre lo que sería el pima peruano y la fibra normal que tenemos en el Chaco, es una fibra intermedia mucho más larga y que va a tener otras expectativas, digamos, también en el mercado de algodón. Todos los días hay cosas nuevas, todos los Sí. días tratamos de innovar y obviamente estamos en un marco muy difícil desde el punto de vista económico y bueno, creo que hacemos lo posible y lo que tenemos que hacer para poder sostener toda la estructura financiera de la provincia, pagar los sueldos al día. Definitivamente, hoy por hoy, el Estado provincial, cuando uno lo analiza desde el punto de vista del sueldo del policía, del docente, de todo el mundo, también impacta en el comercio, también depende cada profesional, Totalmente, el pago del totalmente. INSEP a los prestadores, todo es una cadena que nos, nosotros como Estado quisiéramos que esa cadena no sea tan fuerte con nosotros. Necesitamos que el sistema se integre entre el sector privado, ayudar al sector privado que se ensamble, que progrese. Estuvimos de recorrida los últimos días en Las Breñas con las hilanderías. Hay otra empresa más que se va a dedicar a expeler de soja también en mi zona. Trabajar con los consorcios camineros, que son un ejemplo a nivel nacional. No cambiar las políticas, es decir, el leasing sí funciona. Y funcionó hace 5 años, y funcionó hace 10, y funcionó hace 20. Entregarle el leasing equipamiento a los consorcios camineros para mantener una red terciaria Claro. que es gigantesca y funciona. Que es gigantesca y funciona. Los caminos del Chaco son un ejemplo, los caminos rurales del Chaco. No voy a entrar en el No, debate de no, ruta, no, pero no. sí voy a hablar de los caminos rurales. No hay Sí, sí. provincia que tenga los caminos rurales que tenemos en la provincia del Chaco. ¿Por qué? Porque hay una ley, porque hay un sistema, porque se respeta y porque hay una política de Estado. Hay un tema indudablemente, usted habló de la baja de la inflación, este, baja de la inflación con un costo muy alto, porque hay una recesión impresionante. O sea, que al Chaco y a todas las provincias del país le baje la coparticipación es precisamente por eso, porque no hay actividad económica. La actividad económica nacional, por eso le decía al principio, durante mucho tiempo nos hicieron casi absolutamente dependientes de la Caja Nacional. Lo que tenemos que lograr nosotros es no ser tan dependientes de la cuestión nacional, fomentar la cuestión privada. Si vos haces un número grueso, el empleo estatal en Chaco, entre activos y pasivos, debe mandar en 150.000 personas, 200.000 asignaciones universales por hijo. Tenés 350.000 chaqueños que su dependencia es exclusiva del Estado. Es muchísimo. Es muchísimo de una población de 1.000.000. El empleo privado oscila entre los 80, 90.000, 100.000 empleos privados registrados en la provincia. Entonces vos te das cuenta que lo macroestatal se lleva casi el 40% de los ingresos y lo privado estamos en un 10% nada Sí, más de sí. todo lo que tiene que ver. Entonces, con esos números es muy difícil, pero necesitamos cambiar esa tendencia. Yo tengo muchas expectativas. La verdad es que confío en el sector productivo. Esperemos que un año nos vaya bien. Yo el otro día leía, cayeron las exportaciones de Chaco. ¿Cómo no van a caer? O sea, Tuvimos una sequía tuvimos impresionante. una sequía impresionante. Que caigan el 5% de exportaciones de Chaco y salgan algunos a empoderarse y decir qué desastre la gobernación de Esdero, no exporta nada. No, no hubo producción para exportar. Entonces, esta misma situación, si te digo que va a estar bien el trigo, va a estar bien el girasol, va a haber soja, vamos a tener maíz, el año que viene va a decir, qué fantástico es Esdero. No, la lluvia, el clima, hay demasiados condicionantes a veces que no tienen que ver con la gestión del Sí, sí. gobierno, sino que tienen que ver con cuestiones exógenas. Y esas cuestiones exógenas, si no tenés Son impredecibles. son impredecibles. Y lo único que tenés en algunos cultivos, lo que hablábamos recién del multirriesgo para el girasol. Otra cosa no te van a asegurar. Esta alianza que hace Leandro Esdero con la Nación, Sí. esta alianza política, ¿es beneficiosa para la provincia? Nosotros hicimos esta alianza política en las elecciones de mayo y nos ha ido muy bien. De hecho, al gobierno nacional le ha ido Creo muy que le bien. fue mejor al gobierno nacional que a Está ustedes. bien, pero en términos de espacios, nosotros hemos hecho una buena alianza en su momento y nos ha ido muy bien electoralmente. Ese espacio o esa alianza electoral la hemos repetido ahora, pero lo dijo muy claramente el gobernador. Lo que nosotros estamos hoy en una cuestión de alianzas con una política
que tiene el kirchnerismo y todos los demás, y la alianza nuestra. Son dos modelos definitivamente que van tarde o temprano, son antagónicos, Sí. y en ese marco los antagónicos, como lo dijo el gobernador, los violetas, si les gusta esta alianza, vengan. Los rojos, si les gusta esta alianza, vengan. Los verdes, si les gusta esta alianza, vengan. Es decir, nosotros estamos hoy en un sistema de alianzas que además no es nuevo. A ver, el radicalismo del Chaco llegó al gobierno por alianza. Ángel Rosas Sí, llegó con alianzas. sí, pero con identidad. Sí, claro. Y hemos tenido nuestra identidad y la seguimos teniendo. ¿Usted qué cree? Creo que perdieron la identidad. Yo creo que no. Yo creo que no porque esto es temporal. Todo es temporal. Las alianzas son temporales. A ver, perdió identidad el radicalismo cuando fue con Carlos Martínez. Yo era diputado en ese momento. No, porque se llamaba Juntos por el Cambio y ahí estaba Está el bien, pero radicalismo. era juntos por el cambio y tenían todos distintos colorcitos Sí. en el logo, digamos. Sí, Pero sí. hoy por hoy no pasa por los logos. Me parece que hoy por hoy las identidades tienen que ver con determinada modelo o pensamiento que hay que llevar adelante. Sí, puede Definitivamente. ser. Puede ser, puede ser. Y lo hemos hecho un montón de veces. A ver, Carlos Martínez está a la antípoda de lo que soy yo. Sí, sí, sí. Y yo fui desplazado en la lista. O sea, yo salí de la lista porque entre Carlos Martínez fui relegado porque estaba en quinto, sexto, séptimo lugar y quedé en puesto 9, 10, 12. Y yo no salí a criticar a Carlos Martínez. Lo cuento hoy porque Sí, por hago supuesto. referencia histórica, no por una referencia de decir, quedé afuera. No. O sea, creo que hoy por hoy esta es la alianza que tenemos, este es el modelo de país y los errores nacionales los hemos marcado. El gobernador ha planteado muchísimas veces lo que planteamos, acuérdense, las retenciones. Están todo el mundo callado y el gobernador es de Ero, Puyaro y dos o tres más, que las retenciones, no podemos competir con este nivel de retenciones. Y el gobierno escuchó. Y otras veces hemos planteado un montón de cosas que no nos escucharon. Y ahí volvemos al tema nacional del que hablábamos hoy, que usted referenció al principio del programa. Yo vine acá al programa y dije, la macro viene bien, pero no se traslada aún a la micro. Y la micro es el Claro. metro cuadrado, es este metrito, este mostrador donde acá está mi boleta de servicio, acá está mi deuda de la tarjeta de crédito, acá está mi alquiler, y esa macro estable de mercados y de cómo es, no pasa por acá. En absoluto. En absoluto. Entonces, hoy lo reconoció el jefe de gabinete a nivel nacional, Guillermo Franco, dijo eso. Dice, y estábamos bien con la macro, pero nos dimos cuenta que la micro, no, bueno, desde las provincias sí han marcado que la micro no funcionaba y ese es el resultado electoral de una provincia, Porque si usted ve Corrientes hace una semana atrás, ha hecho Gustavo Valdés una elección excepcional, muy buena, y sin estar distanciado o lo que fuera, fue una competencia con lo que es hoy el gobierno nacional, que ni siquiera era una competencia real, era casi, salieron cuartos, es decir, y nosotros tenemos trabajo político con los gobernadores del radicalismo, con distintas alianzas en cada territorio que es especial, es distinto. Nosotros aquí en Chaco tenemos esta alianza, y con esta alianza tenemos que ir a votar. ¿Es favorable para la provincia? Miren, nosotros dentro del esquema de provincias siempre nos plantean que estamos como sojuzgados, ¿no? Y la verdad que no estamos sojuzgados en nada. La mayor obra pública de la nación se va a ejecutar en la provincia del Chaco, que es el acueducto que no terminó Capitanich. Y esto es así. Son 57 millones de dólares que va a poner la nación. Nosotros no vamos a poner un solo peso para terminar ese acueducto. Y mire que yo tengo la historia del acueducto, porque yo voté el endeudamiento para Capitanich con el Banades, para que se haga el acueducto, para que tengamos agua, y no se terminó. 2011, Pedro. 2012, Sí, sí. estamos en 2025. Imagínense los caños que pusieron en 2012. Es un milagro que puedan funcionar todavía y ojalá funcione todo bien cuando esté con toda la potencia, con toda la fuerza, con las plantas potenciadoras que tienen que estar creo que en Corzuela, la otra en La Escondida. Ojalá funcione todo. Ojalá funcione todo. Pues la verdad es que no podemos tener una obra 14 años sin terminar, Sí, sin sí. que esté el agua todavía en Pinedo, ni en Hermoso Campo, ni en Pampa del Infierno, ni en tantos otros lugares. Así es. Livio, ya que hizo referencia a la nación, ¿cómo analiza la elección de ayer? ¿Cómo la analizo?
Creo que los análisis que hacen muchos medios o periodistas son bastante buenos. Creo que la provincia de Buenos Aires es muy especial, siempre ha sido una provincia especial. Y la Son varias provincias, ¿no? es que son muy grandes, imagínense, La Matanza tiene más votantes que Chaco. O sea, un departamento, una jurisdicción, tiene más votantes que nuestra provincia. Entonces es muy especial y no estar en territorio es difícil hacer un análisis de largo plazo en la cuestión territorial, ¿sí? Entonces, a mí me excede un poco ese comentario de cómo analizo. La verdad que cada distrito es distinto, cada situación es distinta, pero sí vi como preocupante que lugares donde el sector productivo le ha dicho que no al gobierno nacional, que también es evidente si vos tenés un sector productivo que tiene una avalancha importadora y que te hace perder puesto de trabajo en hilanderías, en lo que sea, o un sistema productivo en el cual lo estás muy cargado de impuestos, evidentemente te van a decir que no. Pero creo que es un buen llamado de atención. Creo que todos los gobernadores lo han planteado Sí, antes. sí, sí. O sea, nuestros legisladores nacionales están votando leyes que nos den el dinero que tenemos que tener para las rutas, que necesitamos que el impuesto a los combustibles se entregue a las provincias, y si nos entrega todo, que nos entreguen algo. Nosotros tenemos un proyecto de ley de zonas cálidas que sería muy útil dentro de este esquema de confrontación como una posición intermedia. Nosotros decimos, zonas cálidas, queremos un sistema por el cual nos asegure a las provincias del norte del país, del norte de Santa Fe, del norte de Córdoba, que nosotros tengamos una especie de subsidio, hablo mal de la palabra Como tiene subsidio, el sur con el gas. como tiene el sur con el gas, pero no es un subsidio, sino que es tomar del fondo de combustibles fondos específicos que no toquen vivienda, que no toquen las cuestiones previsionales nacionales y que se toquen 3 o 4 fondos que están dentro del esquema del impuesto a los combustibles y que nos atiendan a nosotros. Que nos atiendan a nosotros. Acá nosotros necesitamos consumir muchísimos kilowatts. Necesitamos que la gente viva normalmente. No podemos estar sin un aire acondicionado, sin un split en el Chaco en enero. No hay forma. Sí, No hay sí. forma por nuestros adultos mayores, por todo. Pero necesitamos que eso escuchen, que eso entiendan, así como tienen subsidio al gas, que además los legisladores Chaco le votaron el subsidio para zonas frías. ¿Y Sí, la zona cálida qué? sí, sí, sería todo el norte grande también. Es que es todo el norte grande. Y nosotros hicimos la ley, el proyecto de ley que está organizado, lo generamos desde la provincia del Chaco con la gente de la región litoral e incorporamos todo lo que es, porque está Entre Ríos también, norte de Santa Fe y norte de Córdoba, porque agarramos con normas IRAM, es decir, no hicimos una ley para quedar bien, para que enganchar una provincia a la otra, no, además departamentos identificados donde las térmicas en verano son altas, entonces quedan ahí un montón de departamentos de Córdoba, un montón de departamentos del norte de Santa Fe, parte de Entre Ríos, entonces es un trabajo técnico, climático, con normas IRAM, que dice necesitamos un sistema en el cual nos abarate los costos de electricidad en el verano. No hay mucha vuelta, no es difícil de entender. ¿Cómo encaran estos 50 días para las elecciones nacionales? Bueno, el gobernador y todo el equipo han hecho la presentación de candidatos el sábado pasado en Saespeña, la verdad una multitud, mucha gente, gente que uno no conoce porque en esta alianza... ¿Usted estuvo? Sí, claro, sí estuve. En esta alianza hay gente que no nos conocemos, con una gran cantidad de intendentes, el intendente de Saespeña, de Las Breñas, de Charata, de Quitilipi, en los cuales se plantearon estas candidaturas y bueno, nosotros entendemos que el roleo de campaña va a empezar increciendo de aquí hasta finales de octubre. Tenemos varios días, pero dentro del punto de la campaña creo que esta semana ya hay todo un cronograma preparado para los candidatos. Nuestra candidata senadora ya está recorriendo la provincia. Claro, no es testimonial. Va a asumir. Va a asumir, definitivamente va a asumir. Va a haber que hacer una elección, ¿eh? No hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tiene licencia? No, directamente la constitución de la provincia del Chaco no prevé la cefalía del vicegobernador. ¿Y por qué Porque Rosas hizo lo hizo, elección? pero no estaba obligado a hacerlo. ¿Ah, sí? Ujú.
No sabía eso. No, no. El sistema de sucesorio, por decirlo, para que nos entienda la gente, Sí, o por lo menos que tiene que ver con gobernador, vice, en el nivel que sigue es la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿sí? Después viene la presidencia del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. sí. Esa es la, digamos, toda la rama. Y si no está una vicegobernadora o un vicegobernador, el presidente de la Cámara es el responsable del Estado provincial en caso de ausencia Sí, sí, eso en sabía. caso de acefalía, Eso digamos. sabía. En caso de acefalía. Livio, le pregunto si estuvo presente ayer antes de ayer en Saespeña, pues ayer tuvimos un almuerzo, estábamos un grupo de periodistas charlando y se armó una discusión ahí. ¿Mm? Yo no lo vi, algunos me decían que sí estuvo, otros me decían que no estuvo, averigüé y me dijeron no estuvo, averigüé en Saespeña y me dijeron no estuvo, el intendente. ¿De Saespeña? Sí. Y si yo lo vi, estaba al lado mío. Ah, bueno, Tomé mate con él. bueno, no se lo vio en ninguna foto y en ningún video. Sí, está. Está en el escenario, hay que buscar la filmación y estaba. Estaba, mire, es más, le digo dónde estaba. Del gobernador, si estamos en el plano este, del gobernador estaba hacia la izquierda. En el plano, si toman una cámara de adelante. Bueno, a mí me pareció también Pero es más, verlo terminó de tomar mate él y me dio el mate a mí. y me dicen que no. Es más, ¿sabe quién es el mate? Norita Gauna. A mí me pareció extraño, digo, ¿cómo no va a estar en su localidad, cómo no va a estar presente? Obviamente estuvo. Tomó mate él, Nora Gauna le llevó un mate a él y después me lo pasó a mí. Era todo un tema si no estaba presente. Ahora, ¿no es demasiado otorgarle los dos primeros lugares a Libertad Avanza? Mire, nosotros en realidad hoy por hoy estamos poniendo en juego una senaduría de Víctor Zimmerman y la diputación de Polini, de Juan Carlos, Sí, ¿sí? Nosotros con el resultado electoral ganando por un voto, la retenemos sí, a la senaduría y retenemos el diputado. Nosotros en la elección de hace 4 años dimos el espacio al PRO, que ese espacio ahora se lo sí, damos a la Libertad sí, sí, Avanza. en la Cámara de Diputados. Claro, Sí, sí. tal cual. O sea, nosotros si ganamos por un voto, retenemos exactamente la misma banca que tuvimos antes de empezar. Claro, lo que es fuerte, le digo yo desde afuera, Mm. le digo más, yo estaba haciendo el programa cuando me llega la gacetilla de el listado de los candidatos. Ujú. Entonces estaba haciendo la entrevista y no podía abrir el teléfono porque no quedaba bien. Pero me superó la ansiedad. En un momento hago una pregunta, va a la cámara con el invitado y yo abro. Cuando abro, veo el nombre de la alianza, le escribo al que me mandó, que es el apoderado de la Unión Cívica Radical de toda la vida, y le pongo, el nombre de la alianza es La Libertad Avanza. Sí, me pone. Ujú. Ah, bueno, dije yo, la pucha, porque el 11 de mayo fue Alianza La Libertad Avanza, más Chaco más, puede. Más Chaco puede más por la eso. Libertad Avanza. Ujú. O sea que ahí había una identidad, había algo. Yo pensaba que iban a mantener ese nombre, pues le fue bien. Sí, la verdad Este, que, insisto, con la cuestión de los nombres y todo lo demás, nosotros estamos ofreciendo al electorado gente nueva. No ponemos de candidato a concejal a Capitanich, a diputado provincial a Capitanich, a senador a Capitanich, a gobernador a Capitanich. Es decir, pusimos, ya sea en la provincial como en esta, gente nueva que nos representa, que entendemos que tiene que buscar una renovación democrática que tiene que tener cualquier partido político y que tiene el aval de los dirigentes, digamos, y ese aval de los dirigentes y de la gente se tiene que notar en el voto. Nuestra exposición es esa. No podemos seguir toda la vida, que lo vamos a poner a Leandro Esdero de candidato a senador. No, porque no va, porque sería testimonial. claro. ¿Se entiende? Entonces Sí, sí, nosotros sí, sí, seguimos sí. con nuestra misma política que tuvimos en mayo. Acá hay que preguntarle a Capitaní por qué dijo que iba a ser diputado provincial y por qué ahora es candidato a senador. No nosotros, porque además dijimos que va a asumir. Y Silvana va a asumir y además no hay un problema con la cuestión de la cefalía constitucional.
No hace falta tampoco llamar a elecciones para Elección. no hace falta. Bien. Le agradezco mucho, como No, gracias siempre, a la usted. presencia aquí en Ciudad Televisión. Gracias a ustedes. Libre Gutiérrez es el ministro coordinador